Bien, nuevamente en este espacio al que, como ya nos hemos acostumbrado y nos gusta decir pedagógica y amorosamente, llamamos el colibrí, un espacio que pretende fomentar el hábito lector, ese hábito lector que también repetimos esto porque creemos que es así, que hábito lector que fortalece la capacidad de análisis, que enriquece el vocabulario, que da lugar a la empatía, que habilita las emociones, que nos invita a construir sentidos, que nos recrea el mundo interior, que colorea la imaginación, como dice la canción del colibrí, y hace que muchísimas veces florezca el pensamiento. En esta oportunidad vamos a charlar con Viviana Ramírez, quien es la responsable del Plan Provincial de Lectura de la provincia del Chaco. Viviana, bienvenida, un placer charlar con vos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Nosotros aquí en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia. Bien, bueno, la idea es charlar un poquito sobre, seguramente ya avanzada la charla vamos a dialogar un poco lo que tiene que ver puntualmente con el plan de lectura del Chaco, que sabemos que esto es muy rico en esa provincia y después, bueno, vamos a ir analizando el porqué. Pero me gustaría preguntarte antes, Viviana, eh, como si recordás tus primeros pasos con la lectura, si recordás cuándo aprendiste a leer, cuáles fueron tus primeros libros, si fue en la familia, si fue con alguna maestra, ¿cómo fue eso? Mira, Eduardo, en realidad fue en la familia y no recuerdo en casa tantos textos literarios, sino más recuerdo historias de la narración, digamos, de la narración oral de mi abuela, por ejemplo. Recuerdo más esas lecturas narradas por mi abuela, que bueno, que ya no está, pero que nos ha dejado un sinfín de historias aquí de la región del norte del país. Por ejemplo, el lobizón, el pombero, y todos esos seres, ¿no es cierto?, sobrenaturales que habitan nuestra zona. Y bueno, nosotros escuchábamos mucho narrar a mi abuela, y en realidad lecturas, yo recuerdo únicamente los libros, esos grandotes con letras capitales, ¿viste? Con las que iniciaban con esas letras dibujadas y esas ilustraciones gigantes de los libros, de los cuentos clásicos, por supuesto, de Pinocho, de qué sé yo, de Pulgarcito. Y bueno, con eso, arrancando por ahí. Pero sobre todo recuerdo mucho la narración de esas historias que te cuento, de las historias que se cuentan aquí en esta zona del país, ¿no es cierto? La luz mala, por ejemplo, esa luz que se venía por las vías del tren y que, bueno, todo eso que acompañaban esos relatos. Claro, y el bombero que si no dormías la siesta aparecía, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es más, por ejemplo, en mi casa había sucedido algo extraño porque decían que a mi hermana mayor la había llevado el bombero. Imagínate vos, ¿no es cierto, Eduardo? Que la había llevado y que la había dejado después abandonada debajo de un almohadón, y si no también podía dejarte en un lugar inaccesible para la familia, ¿no es cierto? Como para que no te encuentre, o sea que bueno, eran todas esas cuestiones, esos relatos fantásticos, ¿no es cierto?, que se cuentan acá, que se siguen contando acá en toda la región, ¿no es cierto? El bombero sí es ese personaje que en las siestas de calor está rondando estos lugares, y bueno, y a los niños que no duermen la siesta o que salen a la siesta, sobre todo aquellos que salen a cazar pajaritos, se los puede llevar el bombero. Y otra de las grandes historias que contaba mi abuela era la historia del crespín, por ejemplo, que es no sé si la conoces, pero es un pájaro que habita esta zona también, y que también si vos lo seguías en el monte, te perdías en el monte. Y bueno, todas esas historias, ya te digo, que han quedado ahí como una textoteca guardada en la memoria de quienes disfrutamos de sus historias, ¿no es cierto?, de su palabra.
Qué lindo esa transmisión oral, ¿no? Y qué fuerte cuando proviene de los abuelos. Queda grabada a fuego eso, Sí. Viviana. Sí, sí, totalmente, queda ahí. Y bueno, yo tengo ya más de 40 años, tengo una hija de 23 años y ella también llegó a escuchar alguna de esas historias antes de que mi abuela no dejara de existir, partiera, digamos, y así que en ella también quedaron esas marcas de esas historias. La verdad que pensamos siempre en mi abuela como una gran narradora, aunque ella a lo mejor nunca lo supo, ¿no es cierto? Porque las narraciones se daban en el patio de la casa con un mate dulce de por medio, ¿no es cierto? Ella nunca sabía, nunca se lo hemos dicho, digamos, de que esto nos ha quedado marcado, pero bueno, ahora podemos darnos cuenta de que han sido nuestras primeras lecturas. Viviana, ¿y cómo fue el tránsito por la escuela primaria? ¿Vos estudiaste en el Chaco? ¿Sos de Sí, Resistencia? sí, soy de Resistencia y bueno, sí, fui a una escuela pública. Recuerdo la biblioteca escolar, no recuerdo a maestras leyéndonos. Lamentablemente, eh, creo que en esa época no sé si se realizaban estas lecturas en voz alta, que ahora nosotros tanto hacemos hincapié en eso, ¿no es cierto?, en leer en la escuela. Y yo la verdad no recuerdo de maestras, sí en el jardín de infantes, pero no en la escuela. Tampoco en la escuela secundaria recuerdo a profesores. Y yo después, cuando terminé la escuela secundaria, estudié la carrera de bibliotecología acá en la Universidad Nacional del Nordeste, así que me formé para bibliotecaria, pero siempre trabajé en universidad, en un instituto de educación superior, ¿no es cierto? Así que siempre estuve más especializada a todo lo que tenga que ver con lo académico. Después hice una licenciatura y hasta el año 2014 que yo empecé a trabajar aquí en el sistema bibliotecario de la provincia del Chaco. Y allí me cambié de nivel, digamos, del nivel superior, pasé al nivel de escuela primaria, y cuando llegué a la escuela primaria como bibliotecaria de una biblioteca escolar de nivel primario, ¿no es cierto? Eh, Comencé con esto de preguntarme qué pasaba con la lectura, ¿no es cierto?, con los chicos en la escuela y qué rol teníamos los bibliotecarios escolares en el fomento de la lectura. O sea, fue como por eso tardía toda mi relación con la lectura literaria, pero tardía, pero muy fuerte y de un compromiso, sí, muy fuerte, ¿no? Entonces, una vez que empecé a trabajar ahí en la biblioteca escolar, me di cuenta que, bueno, que los chicos tenían esa necesidad de escuchar historias y empezamos a leer, empecé a formar en grupos en los salones, porque nosotros aquí tenemos espacios destinados a las bibliotecas para leer dentro de los horarios escolares, ¿no es cierto? Así que, y bueno, y empecé a capacitarme en pedagogía de la lectura aquí en Resistencia. Hice 3 años de formación y a partir de allí, bueno, empecé a leer literatura infantil, mucha literatura infantil, y bueno, también empecé ya también, en realidad antes también leía, ¿no es cierto?, cuando fui, pero leía poco, ¿no? Y ahora, por supuesto, que leo más. Empecé como a engancharme también con la literatura para adultos, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, estoy leyendo Las malas de Camila Sosa Villada. Así que, y bueno, y después mucha literatura para niños, que es en lo que estoy trabajando, y sobre todo porque me gusta mucho trabajar con los chicos. Y bueno, y ahora aparte en este rol de coordinadora, referente del Plan Provincial de Lecturas, ¿no es cierto? Pero fue todo como muy vertiginoso, muy rápido, y fue algo que me impactó, digamos, el trabajo con el chico en la biblioteca escolar, con chicos que, sobre todo, donde yo trabajo son de una escuela muy periférica de la ciudad, donde hay muchísimas necesidades, y bueno, y por ahí la lectura eh, contribuye, ¿no es cierto?, a que estos niños tengan la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, que nosotros los adultos en realidad podamos darles esas posibilidades de acceder a la palabra a los niños, que yo muchas veces me preguntaba por qué estaban tan en silencio cuando leíamos, porque los notaba en silencio, muy callados, casi sin hablar, y darle la posibilidad de que accedan a la palabra escrita,
y que después puedan dialogar y conversar y comentar aquello que han escuchado, sobre todo leer del propio docente, ¿no es cierto? Y no ser obligados ellos mismos a leer hasta que no se sientan habilitados. Y entonces eso yo creo que cambió totalmente en un 100% mis prácticas como bibliotecaria, como docente, ¿no es cierto? Bueno, Claro, fue por ahí que arranqué con todo esto. claro, que maravilloso eso de poder trabajar con y ser la herramienta, ¿no? Que necesitan esos chicos para después eh, que se convierten en respuestas a muchas de las preguntas de ellos, ¿no? Y esto de crear y de recrear la imaginación. El Chaco es bueno, todo nuestro país, ¿no? Pero el Chaco tiene esa particularidad, ¿no? De escritores eh, muy potentes. Y seguramente hablaremos de Mempo Giardinelli como docente. Me he quedado con ganas de poder participar de ese congreso que anualmente se hacía, no sé si se sigue realizando Sí, sí. en el Chaco, que era fabuloso. Siempre tuve ganas de participar, bueno, pero por una cosa u otra nunca pudimos ir, pero bueno, en algún momento tal vez, y la idea siempre era poder participar con alumnos, ¿no? De alguno de esos talleres. Pero digo, volviendo a la pregunta, hay muchos escritores del Chaco y riquísimos para Ujú. poder trabajar. Eh, si querés, te digo que me hables de alguno de ellos, que vos decís, bueno, con este no te equivocas nunca cuando salís a Bueno, trabajar con con los chicos pibes. no nos equivocamos nunca, con Gustavo Roldán, por ejemplo, Claro, no nos equivocamos nunca con los chicos. Y después con Mempo, bueno, nosotros tengo una relación muy particular, digamos, porque yo me formé en esto de pedagogía de la lectura con Mempo, en la fundación que él dirige acá en Resistencia, ¿no es cierto?, que lleva su nombre, en la Fundación Mempo Giardinelli, que es la que organiza este foro del que vos hablás, que es el Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que ya este año va a ser la edición número 26 del foro. El año pasado también se realizó, a pesar de la pandemia, el 25 foro, estuvo Michel Petit, estuvo abriendo claro. la conferencia magistral, digamos, así que estuvo Silvia Castrillón, hubieron invitados de lujo. Y este año se vuelve a replicar el foro, el 26, otra vez de manera virtual, así que en el mes de agosto, cuando florecen los lapachos, dice Mempo, vamos a estar viviendo nuevamente la fiesta del Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, así que ya te digo, yo me he formado en la institución de Mempo Giardinelli, también en esa misma institución da clases y también fue mi profesor Francisco Romero, Tete Romero, que fue ministro de Educación de la provincia, es escritor, es el autor de Culturicidio, y bueno, también él forma parte del equipo docente de la fundación, así que él también fue mi profesor, así que bueno, estamos ahí siempre en contacto con escritores, ¿no es cierto?, en la fundación. Y ya te digo, para niños aquí no le erramos con Gustavo Roldán, ¿no es cierto?, es uno de nuestros favoritos justamente. Estamos haciendo junto al Plan Provincial de Formosa, estoy participando de un club de lectura que están organizando las chicas del Plan de Formosa, que que es sobre la obra de Gustavo Roldán, o sea que estamos leyendo todos los martes, nos juntamos a leer a Gustavo Roldán con chicos y adultos. Así que, bueno, estamos Maravilla. haciendo un montón de cosas, sí. Qué maravilla poder. Y bueno, y el plan de lectura aquí es un plan que tiene mucha fuerza, que hasta 2015 estuvo coordinado por Oscar Yanicel y que también es muy reconocido aquí en la provincia por su trayectoria en todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura. Él es profesor en letras y bueno, y él sigue acompañando a este plan. Él estuvo entre 2008 y 2015 también participando sobre todo de la distribución de todos los libros que habían llegado a la provincia, de todas las colecciones literarias para el aula que formaron parte, ¿te acordás de, de los libros que llegaban a las escuelas hasta Claro. 2015? Y así que bueno, Oscar Danicelli sigue participando, ayudándonos, colaborando ahí un poco con este plan que, como yo siempre digo,
es por ahí una reconstrucción de aquel plan, ¿no es cierto? Nosotros estamos como tratando de reconstruirlo y estamos poniéndole mucho esfuerzo, mucha garra, porque la verdad que nosotros tenemos una provincia que además ve como política pública fundamental a la lectura, ¿no es cierto? Nosotros, fíjate que el 8 de abril, el 9 de abril, perdón, presentamos el plan de lectura junto al gobernador Capitanich y a la vicegobernadora Analía Rach y a la ministra de Educación Daniela Torrente de la provincia. Relanzamos este plan de lectura como una continuidad de aquel plan de lectura que llegó hasta 2015, ¿no es cierto? Y así que bueno, la política de lectura en la provincia es fuerte, atraviesa a todos los niveles, a todas las modalidades del sistema educativo. Tenemos mucho apoyo de la Subsecretaría de Educación, de quien dependemos, que está a cargo de Rosana Cisneros. Así que estamos respaldados y estamos trabajando sobre todo en la implementación de una resolución que tenemos nosotros desde el año 2010, que es la resolución 2183, y que fue el año pasado, vos sabés que ratificada por esta nueva gestión, con una nueva resolución que es la 2169, que justamente ratifica la anterior, que dice que sigue en marcha, que tenemos que leer en voz alta todos los días con los chicos en las escuelas, y además implementa el Plan Provincial de Lectura. Así que, bueno, estamos ahí trabajando en ese sentido, en la implementación de estas dos resoluciones en todas las escuelas. Justamente hoy estuvimos en una reunión con el nivel primario, viendo todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, de cómo hacer para que los niños accedan a la lectura, ¿no es cierto?, a partir de la voz de su maestro, a partir de la voz del mediador de lectura, que esté preparado, que todos los días lea algo con ellos en la escuela, entre 5 a 10 minutos, dice la resolución, o 10 o 15 minutos, ¿no es cierto? Así que en eso estamos trabajando fuertemente con el plan de lectura de la provincia del Chaco. Viviana, creo que es un actor o un protagonista muy importante, el mediador, ¿no? El mediador escolar, que es una figura que creo que a la que ustedes le dan una particularidad y una potencia importante. Sí, sí, totalmente. Nosotros justamente lo que también estamos haciendo es formación de mediadores. Y bueno, estamos trabajando, por ejemplo, con docentes en toda la provincia, porque esta provincia está dividida como sistema educativo en regiones educativas, ¿viste? Entonces, en cada región educativa nosotros tenemos referentes regionales del Plan Provincial de Lecturas, y a estos referentes nosotros los estamos formando como mediadores de lectura y les estamos dando las herramientas teóricas como para que ellos sepan y puedan compartir con los docentes en las escuelas y en los institutos y en los jardines y en todo el sistema educativo, todo esto del rol del mediador, ¿no es cierto?, de la función del mediador de lectura, que no es la misma de que la del docente, digamos. Nosotros tenemos como esa mirada de que el mediador de lectura debe formarse para ser mediador de lectura, ¿no es cierto?, y sobre todo que tiene que ser un docente que lea, ¿no?, en principio, claro, que sea lector y que entonces pueda contagiar ese deseo de leer, dice Mempo, en los chicos, ¿no es cierto?, en los demás. Que si es imposible, si no, nosotros no somos lectores, poder contagiar ese deseo, ¿no es cierto? No podemos contagiar algo que no tenemos. Viviana, ¿y cómo viene ahí con los docentes? ¿Les gusta esta propuesta? ¿La aceptan? ¿Se comprometen en general, digo, ¿no? Siempre habrá excepción. Mira, la verdad que tenemos una aceptación, la verdad que estamos trabajando muy bien, muy buena es la aceptación. Estamos trabajando, por supuesto, que en este momento de manera virtual también nosotros, porque no estamos pudiendo ir a territorio, digamos, más allá que hicimos algunos encuentros presenciales a principio de año y después tuvimos que suspender, pero estamos, la verdad que el plan tiene mucha visibilidad, los docentes nos siguen. Hoy teníamos este encuentro en vivo, que tuvimos, bueno, un problema ahí con la transmisión, pero había muchísimos docentes ya conectados en YouTube para poder ver el encuentro.
Y la verdad que estamos muy contentos porque sí, tiene muchísima aceptación del plan de lectura. Estos referentes regionales de los que yo te hablaba, fíjate vos que son referentes, son docentes que están trabajando ad honorem para el plan de lectura, porque no reciben un pago por el trabajo que están haciendo y están súper comprometidos. Nosotros tenemos un espacio, tenemos una plataforma educativa aquí que con todo esto de la pandemia se creó el año pasado, y tenemos un espacio en esa plataforma, el plan de lectura tiene su espacio allí, que se llama Plataforma Educativa ELE, y, y bueno, y de toda la provincia nos llegan experiencias de lectura en voz alta tanto de alumnos como de docentes, de bibliotecarias, de bibliotecarios, o sea, de la comunidad en general, de gente que está poniéndose a leer en todos lados. Y bueno, la verdad que es muy gratificante para nosotros porque se está moviendo, o sea, se está viendo, hace muy pocos meses que estamos trabajando, desde el mes de abril, así que estamos muy contentos porque el plan está haciendo ahí, implementándose en la provincia, y así que para nosotros justamente eso es fundamental, ¿no es cierto? Que los docentes acepten y que quieran llevar adelante estas acciones. Bien, supongo que hay una selección de material y que seguramente esto también está íntimamente relacionado con la actividad por ahí de Natalia Porta López, ¿no? Sí, Que es la referente, supongo, creo, sé que es la referente a nivel sí, nacional sí, sí, y que tiene una relación íntima con ustedes ahí, así que sí. eso debe ser también una fortaleza, ¿verdad? Sí, claro, claro, sí, Natalia bueno, está acá, así que también es parte de la fundación, ¿no es cierto? Así que estamos trabajando ahí en conjunto con ella, articuladamente, así que sí, viste que van a llegar nuevas colecciones literarias que el año pasado fueron anunciadas por el gobierno nacional, así que estamos a la espera ahí ya de las nuevas colecciones literarias que van a llegar a todas las escuelas, que te voy a contar cómo se va a llamar, ya vamos a darte una primicia, no sé si sabías, pero las nuevas colecciones se van a llamar, ahí te voy a decir como para que tengas la primicia de cómo se va a llamar esta nueva colección literaria para el aula, que va a llegar a todas las escuelas del país nuevamente. Leer abre mundos, se va a llamar esa nueva colección que va a llegar a todas las escuelas del país. Así que Qué estamos a lindo. la espera. Además de esa colección literaria, que va a estar otra vez en las escuelas, también van a llegar los nuevos Leer por Leer. No sé si recordás los Leer por Leer que eran para la escuela secundaria, que habían Sí. llegado en aquel momento también. Y ahora van a llegar los nuevos Leer por Leer para la educación primaria, o sea, para el nivel primario. Y esos libros, la verdad que ya vienen preparados como para esa lectura que nosotros proponemos realizar todos los días en el aula, porque viene con las lecturas para cada día del año. Entonces el docente ahí ya tiene preparado lo que va a leer, lo que va a compartir con sus alumnos en el aula, si es que no puede o no tiene tiempo de hacer otras búsquedas, ¿no es cierto? Bueno, el plan de lectura ya pensó en un libro que esté preparado y diseñado para que esa lectura en voz alta se realice. Así que bueno, estamos ahí a la espera, estamos muy contentos, ya vimos algunos adelantos, así que estamos ansiosos. Claro. Se dice por ahí que aproximadamente 200 referentes de la cultura y entre ellos escritores están seleccionando entre 5.000 volúmenes, hay que elegir 50, creo, ¿no? Una cosa así. ¿Y Creo que son qué más o menos trabajo? 70, sí, es que quedó más o menos en esa cifra, sí. Qué trabajo para, ¿no? Para poder, porque ante tanta riqueza, cómo seleccionar? Mira, Eduardo, esa selección en realidad ya se realizó el año pasado, por lo tanto los libros ya están seleccionados y ya están en proceso de compra. Y sí, seguramente el trabajo, mira, yo no participé de SACAN, que es la Comisión Asesora Nacional, sí participaron, por supuesto, de acá de la provincia, y sí, seleccionar entre esa gran cantidad de obras literarias, ¿no es cierto? No es una tarea fácil, pero lo bueno es lo, lo federal de esto, ¿no es cierto? Porque cada Ah, provincia puede elegir sus propios, sobre sus propios intereses, sobre sus propias, qué sé yo, eh, sobre su propia población, ¿no es cierto? De conociendo
a las personas de su provincia, así que a mí me parece súper federal, digamos, que podamos tener estas comisiones nacionales en cada jurisdicción, ¿no es cierto?, eligiendo los textos para cada provincia. Y sí, estuvimos viendo ya más o menos algunas listas que nos pasaron, y bueno, los textos son los textos de gran calidad, como ya nos tiene acostumbrado el plan de lectura, ¿no es cierto?, con grandes autores, grandes obras, ediciones muy bonitas de libros ilustrados, álbumes. La verdad que estamos esperando con muchas ansias porque va a ser nuevamente una gran política pública, me parece que de distribución de libros. Viviana, ¿notan ustedes que, por ejemplo, las maestras, las que trabajan todo el día, todos los días en el aula ahí con los pibes, y los pibes inclusive están también deseosos y esperando con ansiedad ese material? Sí, porque nosotros ahora estamos reuniéndonos con todos, con todos los niveles. La semana pasada nos reunimos con directivos y docentes del nivel inicial. Hoy estuvimos con docentes del nivel primario, hicimos reuniones con docentes bibliotecarios y bibliotecarias del servicio bibliotecario de la provincia del Chaco. O sea, estamos con todos los niveles reuniéndonos, con docentes, así que estamos a todos comentándole esto, ¿no es cierto?, de la política de distribución de libros que se va a venir nuevamente, así que están todos ansiosos ya, esperando, las bibliotecas por supuesto también esperando ver de qué se tratan esos libros, qué es lo que va a llegar, así que sí, están todos ansiosos. Hoy volvimos a adelantarles a los docentes del nivel primario esto, de que estén atentos, de que los libros van a llegar, así que la propuesta es de que nos pongamos a leer con los chicos, ¿no es cierto?, de que el aula se convierta en una pequeña comunidad de lectura, como le decimos nosotros, que empecemos a formar lectores desde la primera infancia, desde el jardín de infantes, desde los 4 años es la obligatoriedad, ¿no es cierto?, pero los niños ya vienen, como yo te contaba hoy, de mi infancia, con lecturas previas de la casa, así que, y si no son lecturas tradicionales, son estas narraciones que de con algún familiar, con la abuela, con el tío de algún lugar escuchan, ¿no es cierto?, con las primeras canciones de cuna. Así que los niños ya vienen con su mochila cargada de textos. En la escuela, por supuesto, lo que hacemos es empezar a darles esta lectura, ¿no es cierto?, más formal, si se quiere, ¿no? Y siempre hablamos de que por ahí el Jardín de Infantes es una de las instituciones que más por ahí lleva adelante estas prácticas más como sin tantos ajustes, no tan estructurado, ¿no es cierto? Porque Claro. la maestra jardinera por ahí lo que hace es más ponerse a leer con el niño, forma la ronda, y por ahí es cuando pasan los chicos al nivel primario y empieza como a cortarse, ¿no es cierto?, esa situación, ya los niños no arman más la ronda, ya por ahí la maestra deja de leer, y entonces esa es nuestra gran preocupación y es lo que queremos transformar. Queremos que las escuelas primarias y secundarias sigan manteniendo esos espacios de lectura literaria con los chicos. Esos que tienen en el jardín, bueno, pero que se continúe hasta que el chico egrese, ¿no es cierto?, para que realmente puedan formarse como lectores literarios. Y la lectura en voz alta. La lectura en voz alta, sí, por el docente, hecha por el docente, eso es lo que propone la resolución, hasta que el niño en algún momento pida leer, porque vos sabés que los chicos en algún momento levantan la mano y quieren leer ellos mismos, ¿no es cierto? Así que Claro. en algún momento se contagian y piden la palabra y bueno, ahí los dejamos leer, en principio no los obligamos, leemos nosotros para ellos, prestamos nuestra voz, nuestro cuerpo, y bueno, le ponemos ahí todo para contagiarle a los chicos ese deseo, ¿no es cierto? Viviana, el plan de lectura, ¿incluye solo formato papel o hay alguna cuestión también con lo digital? ¿Cómo viene No, eso? no. Justamente te comentaba eso, que que existe acá en la provincia, una plataforma educativa, y ahí nosotros estamos cargando todos los contenidos también digitales, ¿no es cierto? Pero siempre, por supuesto, que respetando los derechos de autor y teniendo todas esas viendo que que nada se violente, digamos, que no haya nada que esté fuera de la legalidad. Así que estamos compartiendo todo, recuperando los recursos del viejo plan de lectura que están en internet, ¿no es cierto? Recuperándolos, poniéndolos, colgándolos de nuevo en nuestra aula en la plataforma de LE.
Y bueno, y ahí los docentes están también entonces descargando esos materiales para poder leer con los chicos. Viste que se han formado acá por lo menos muchísimos grupos de WhatsApp, donde los docentes estuvieron trabajando con los alumnos en estos tiempos de pandemia, ¿viste? Así que se puede descargar el material, esta plataforma no consume datos, así que, bueno, el acceso está, digamos, están ahí disponibles los materiales, porque ya te digo, es para que puedan acceder en todos lados, en todos los rincones de la provincia, porque no requiere de tener datos, por ejemplo, para la descarga de los archivos, así que, bueno, eso estamos haciendo, digamos, en esa plataforma, no solamente estamos esperando el formato papel, pero lo bueno acá, aparte, Eduardo, es que nosotros tenemos un sistema bibliotecario que muy bien conformado, que tiene, justamente se llama así, Sistema Bibliotecario de la Provincia del Chaco, porque dependemos del Ministerio de Educación, pero tiene toda una estructura jerárquica, ¿viste? No dependemos de las escuelas, la biblioteca es escolar, pero es una institución aparte, ¿no es cierto? Tiene sus propios directivos, su personal bibliotecario, depende de la dirección de bibliotecas, ¿entendés? Tenemos todo un sistema dentro del sistema educativo, es un subsistema sería. Así que, y cada Interesante. biblioteca están muy bien dotadas, las bibliotecas escolares, las bibliotecas populares. Tenemos bibliotecarios profesionales, porque aquí en la universidad se forman los bibliotecarios con una carrera de técnico de 3 años, y luego con la posibilidad de continuar la licenciatura por 5 años. Aparte también se forman en el nivel superior como docentes bibliotecarios, con una carrera de 4 años. Así que tenemos bibliotecarios, tenemos libros, tenemos docentes comprometidos y tenemos un plan de lectura en este momento que se está haciendo fuerte, así que yo creo que las condiciones están dadas. Tenemos libros porque las colecciones están en las escuelas y están también en las bibliotecas. Muchas bibliotecas han hecho articulación con las direcciones de las escuelas, entonces las escuelas les cedieron algunas colecciones como para que las bibliotecas puedan gestionarlas, ¿viste? Y así que los libros están los libros, estamos nosotros los docentes, solamente falta que empecemos a realizar esta actividad que le estamos pidiendo a los docentes que realicen, ¿no es cierto? Que ya, bueno, estamos en eso trabajando fuertemente. Viviana, debe ser riquísimo este espacio de encuentro con los docentes, con los bibliotecarios. ¿Te acordás algo así que vos decís, bueno, me asombró esta experiencia o algún ejemplo de que haya ocurrido bueno, con la lectura como centro? Sí, bueno, yo en mi escuela tengo un montón de experiencias de mi trabajo, pero por ejemplo el año pasado me gustó mucho una experiencia de unas colegas bibliotecarias que hicieron un proyecto muy bueno que justamente en torno a esto de la pedagogía de la lectura, ellas son 4 bibliotecarios en esa biblioteca escolar, y ellos decidieron, como en época de pandemia no estábamos, bueno, aislados, trabajando de manera virtual, y decidieron empezar a conocer el fondo ellas mismas de su biblioteca, las colecciones de su biblioteca, y entonces formaron como un grupo de lectura a través de WhatsApp, y bueno, y se convidaban las lecturas a través de ese grupo, ¿no es cierto? Iban pasándose los textos, los escaneaban, por supuesto, y bueno, y lo compartían en ese grupo cerrado, para poder conocer, decían ellas, qué tenían ellas en su biblioteca como para poder después ofrecer, porque muchas veces los bibliotecarios por ahí no conocemos bien ni siquiera nuestras propias colecciones, nuestras propias bibliotecas, ¿no es cierto? Entonces, me pareció muy bueno el proyecto ese de decir, bueno, empecemos por nosotros, empecemos a conocer, a leer qué tenemos para poder después ofrecer a los demás, ¿no es cierto? Y decir, bueno, mira, te recomiendo esto, yo lo leí. Así que la verdad que me pareció muy buena esa experiencia, y después experiencias en toda la provincia que nos están llegando, mirá, un montón de experiencias de chicos, de abuelas, bueno, acá viste que también tenemos ese proyecto de la Fundación de las Abuelas Cuentacuentos. Así Claro. que esta provincia, como vos decís, la verdad que es una provincia donde la lectura tiene una centralidad. Así que bueno, por eso estamos contentos, porque la verdad que tenemos todo el apoyo
tanto desde el gobernador hasta, bueno, hasta la subsecretaría de Educación, ¿no es cierto?, que nos está ahí coordinando todo el trabajo. Bien, bueno, Viviana, se nos va terminando el tiempo. La verdad que ha sido muy lindo esta charla con vos. Seguramente ya cuando estemos un poco más avanzados y llegue todo ese material, volveremos a charlar. Seguramente te voy a contactar con el 26, me dijiste, sería el comienzo de este foro de Mempo, el Sí, es en agosto, es en 26 de agosto. agosto, no, pero es la semana anterior, creo que el 18 más o menos de agosto, pero yo te voy a Bien, pasar bien todos los datos ahí, te lo voy a pasar bien para que vos los tengas. perfecto, así podemos estar ahí presentes con esto, así que Sí, seguramente sí, vamos a volver a charlar. Te agradezco muchísimo la posibilidad de estar en este espacio, que tiene a nuestro modo también el intento de fomentar este hábito lector maravilloso, ¿no? Que nos hace crecer a todos desde lo individual, desde lo laboral. de los Y bueno, lo colectivos. que vos quieras agregar para el final, Vivian. Nos quedan un minutito, Bueno, Eduardo, un bueno, poquito más. agradecerte en primero por el espacio y por habernos tenido la paciencia de esperarnos un ratito hoy más temprano. Y bueno, nada, solamente decir que yo pienso que la escuela es un espacio democratizador, ¿no es cierto?, de la palabra, y que es el espacio para la lectura, sobre todo para aquellos niños que en el hogar no tienen la posibilidad de contar con libros. Entonces somos nosotros los docentes los garantes de que ese derecho a la lectura se cumpla y que los niños puedan acceder, tanto los que tienen las posibilidades como los que no tienen la posibilidad de acceder a esa experiencia estética de la lectura literaria en la escuela, en el jardín, en el secundario, en el nivel superior. Así que eso creo que debemos los docentes tener en claro eso, que somos los garantes de ese derecho a la lectura para todos y todas. Muchísimas gracias, Bueno, Eduardo. no, gracias a vos, gracias a las autoridades también del Chaco por apoyar y tomar la decisión política de que la lectura tenga esa centralidad en la provincia del Chaco. Bueno, eh, es muy lindo lo que hacen y la verdad que merece ser difundido. Un gran abrazo para todos ustedes ahí. Un abrazo, Eduardo.